Muy bien, pasamos la tercera pregunta y última para los panelistas. Paso a leerla. Dice, en el Perú, el fracasado neoliberalismo, expresado en la Constitución del 93, ha destruido la industria nacional, hundiendo a las inmensas mayorías en la pobreza extrema, el desempleo, la informalidad, y ha abolido prácticamente todos los derechos fundamentales, incluido el derecho del pueblo a participar en la vida política del país. Como respuesta, desde el nuevo milenio para adelante, el pueblo peruano ha desarrollado luchas parciales, circunscritas a luchas masivas, de explosiones políticas, levantando la bandera por la nueva constitución vía asamblea constituyente, entre otras banderas de lucha. En este proceso, el pueblo ha llamado a la más amplia unidad. ¿Sí? Hemos escuchado a algunos panelistas que hablan sobre esto. Muy bien, es muy importante. Han llamado a confluir a todas las fuerzas progresistas, democráticas, revolucionarias, que según el sociólogo, vuelvo con el sociólogo Mendoza, significaría la lucha por el derecho a la participación política del pueblo, añadiendo todas esas cuestiones que han planteado también nuestros panelistas, derecho que debe ser concretado en organización, que aglutine a candidatos y representantes consultados y elegidos por los propios organismos sociales del pueblo, sindicatos, frentes de defensa, asociaciones o individualmente, haciendo realidad la democracia directa y popular. ¿Se ha concretado, esta es la pregunta, se ha concretado este llamado a la confluencia centrado en el pueblo, en sus banderas, en sus derechos? Para los panelistas, por favor, 5 minutos, porque estamos, como digo, reitero, contra el tiempo. En este caso, entra pues a la primera persona a hablar al respecto, sería justamente el licenciado Balhorn. Tiene usted la palabra, 5 minutos, por favor. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la lucha por una constituyente efectivamente es importante, necesaria, tal como lo concebimos nosotros desde el Comité de Propaganda Obrera y Socialista, en la medida en que justamente es una instancia de participación política del pueblo y permite una forja de la conciencia del pueblo trabajador. ¿De qué forma es que esto contribuye a la forja de la conciencia? En la medida en que precisamente el pueblo puede tomar parte en la estructura, en la definición de la estructura política del Estado peruano y en donde se van a dejar relucir aún más todos los intereses de clase que son los predominantes en el país. En la medida en que una discusión en torno a esta estructura política permita que esas fuerzas políticas expresen y manifiesten sus intereses de clase, esto permite al pueblo trabajador entender que es una clase, entre otras, con sus propios intereses y que lo que vive es una lucha de clases. Eso es importantísimo entenderlo, ¿no? Y eso es lamentablemente en algo en lo que no aporta mucho a la izquierda cuando pone otros elementos de por medio, ¿no? Porque muchas veces nos hacen creer que el tema es Lima contra provincias, Lima contra el sur, que es se podría decir, ¿no? Como, por ejemplo, por ahí algunos dicen, ¿no? La clase criolla contra las clases de los indígenas, cobrizos, etcétera. Cuando en realidad lo que opera y es en donde tenemos que insistir nosotros es la lucha de clases, efectivamente. Y una asamblea constituyente permite eso. Si hay una lección histórica acerca de la participación de los revolucionarios a nivel del Parlamento, de una constituyente, es justamente en la medida en que permite que salgan a relucir esos intereses de clase y que el pueblo pueda ser consciente de esos intereses. Porque de ahí a que creamos nosotros que con una asamblea constituyente se va a resolver el problema de los trabajadores y todo lo demás, nosotros creemos que es en realidad sembrar ilusiones, puesto que finalmente cualquier intento, suponiendo, ¿no? Suponiendo que sea predominante las posiciones populares, cualquier intento de ese tipo va a tener como respuesta el brazo fuerte del Estado, del dominio de la gran burguesía, que es finalmente la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que hay que concebir estos procesos y hay que abogar por ellos y nosotros estamos de acuerdo y estamos constantemente, por ejemplo, yendo a los mercados, barrios de aquí de Lima Metropolitana, donde hay mayor presencia, justamente para abogar por una asamblea constituyente, pero siempre dejando eso bastante claro, ¿no? Ahora bien, el tema acerca de hasta dónde se han podido unificar los sectores populares, yo creo que ya a estas alturas, a algunos meses nada más de que se den las elecciones en el Perú, es claro que no ha habido una verdadera unificación, pero el asunto no es creo tanto el problema de si se llegan a unificar o no, porque unificaciones han habido muchas. Yo me acuerdo, por lo menos fui muy consciente, por ejemplo, cuando estaba en secundaria, de la unidad que hubo
cuando postuló Ollantumala, por ejemplo, ¿no? Ollantumala, y ya sabemos en qué desembocó el proyecto de Ollantumala, no fue para nada un gobierno popular, por ejemplo, ¿no? Hemos visto ya otros proyectos liderados por ejemplo, Verónica Mendoza, quien no tenía ningún problema en abogar por el ingreso de tropas norteamericanas aquí en el Perú. Hemos tenido, por ejemplo, la experiencia también con el partido que llevó a Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo. Hemos visto cómo también hubo participación, ¿no?, de diversos agentes, entre ellos, por ejemplo, el retiro de Héctor Béjar, un representante claramente antiimperialista que tiene la izquierda peruana por finalmente un personaje bastante afín a los intereses norteamericanos. Entonces, yo creo que el problema no es tanto la unidad. La unidad sí sí se ha podido dar. Esta vez parece que no, pero si en segunda vuelta se da nuevamente que pase una fuerza de izquierda, se va a dar nuevamente la unidad. Creo que ese no es el problema. El problema es la unidad sobre qué se da, ¿no? En base a qué se da. Y ahí es donde nosotros encontramos que justamente las alternativas que se terminan formando no son alternativas programáticas, doctrinarias, que se hayan dado el trabajo justamente de forjar una militancia plenamente consciente y que pueda llegar al Parlamento o en sea cual sea la institución en la que se encuentre, defender firmemente un programa y defender firmemente también ciertos intereses sobre lo que está claro. Lo que hemos encontrado en todos estos proyectos y lo seguimos encontrando ahora, por ejemplo, yo veo que en algunas de las coaliciones de izquierda, están entrando familiares por el criterio justamente de ser familiares, no por el criterio doctrinario, ideológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera finalmente cuando se dan ese tipo de confluencias? ¿No es cierto? Lo que se dan finalmente son prácticas que terminan decepcionando totalmente al pueblo, terminan decepcionando totalmente a las clases trabajadoras y por tanto, lo que trae como consecuencia es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? El fortalecimiento de los partidos de la derecha. Eso es lo que hemos tenido. Cuando nosotros vemos los resultados de las últimas elecciones, por ejemplo, del año 2021, nos damos cuenta que si han tenido mayoría los partidos de lo que algunos llaman ultraderecha, en eso nosotros no tenemos algunos reparos. Preferimos llamarlo por su clase, ¿no? Sectores de la gran burguesía burocrática. em, Cuando nosotros encontramos los resultados electorales, nos damos cuenta que justamente han logrado tener mayoría en el Parlamento. ¿Por qué? Porque la derecha ahorita tiene mayor fuerza. ¿Y eso a qué se debe justamente? A que estas experiencias con la izquierda han sido totalmente decepcionantes por una parte y también obviamente que no se ha sabido recoger estas demandas populares. Entonces el problema de la unidad yo creo que se resuelve si es que una de las izquierdas pasa a la segunda vuelta y yo en lo particular nosotros em, francamente consideramos que eso no es el problema de por medio, ¿no? El problema de por medio es si es que esa confluencia efectivamente representa intereses de los trabajadores y está realmente cohesionado en una política, en una doctrina que responda a eso y cuya militancia también esté clara de cuáles son sus objetivos. Cuando no hay claridad sobre cuáles son sus objetivos y solamente formamos un partido porque tenemos elecciones aquí al próximo año y tenemos que tener nuestras bases regionales, etcétera, lo que tenemos como consecuencia es eso, lo que pasó ahora último y lo que siempre pasa. Entran al Parlamento, llegan al Parlamento, se terminan yendo uno por aquí, otro por allá. La sorpresa de que uno votó, por ejemplo, a favor de esta vacancia, otro se abstuvo. Ya sabemos la experiencia, por ejemplo, con Isabel Cortés, por ejemplo, ¿no? Una líder sindicalista bastante destacada en que muchos quizás en su momento han tenido bastante esperanza, ¿no?, sobre la participación, pero finalmente terminó conciliando con el régimen de Boluarte, por ejemplo, ¿no? Con este régimen genocida. Entonces, nuevamente insistir en eso. La unidad se puede dar y yo creo que se va a dar posiblemente. Ahora, que de esa unidad resulte algo que efectivamente haga la diferencia, tal y como vemos la composición y nosotros tenemos un pronunciamiento sobre eso. No sé si hay alguno de mis compañeros que esté por ahí para que pueda mandar también el enlace, porque nosotros nos hemos declarado por el voto nulo, porque vemos que ninguna de las confluencias se ha formado con ese norte, con ese objetivo, con firmeza, con una militancia cohesionada, con una política, un programa debidamente constituido. Entonces, bueno, ya veremos si la práctica nos da la razón o finalmente de repente estamos equivocados y resulta algo provechoso, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro diagnóstico.